Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Silvia Delgado González en su programa primer aniversario de Extramuros Economía y Nación, hoy día 5 de octubre del 2019. Les agradecemos mucho su audiencia. Tenemos hoy una invitada especial, mi jefa, con mucho orgullo, la maestra Lorena Polo, la iniciadora de este gran proyecto, de este viaje maravilloso que se llama Extramuros. Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos por ahí en Radio Impo, por Facebook, Extramuros Economía y Nación, y por YouTube. Este es un programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Por ahí manden sus mensajes, comentarios, y bueno, pues ahí estaremos. Quiero comentarles que el día de hoy tuvimos un momento maravilloso. Hicimos el programa pregrabado. La maestra Lorena, aquí presente, me preguntó ¿qué quieres de aniversario? Y bueno, yo le dije quiero una mesa de diálogo con expertos sobre un tema específico. Y bueno, ese tema específico se llama China, la guerra de China versus Estados Unidos, desde diferentes miradas, desde la mirada de la educación, desde la mirada sociopolítica, desde la mirada de la administración. Y bueno, cuando nosotros dimos inicio al programa, nuestro primer programa inauguramos con Viva, la nueva bolsa de valores. Entonces quisimos invitar a alguien de Viva, también de parte de la empresa, bueno, de la bolsa, y estuvo con nosotros la maestra Aurora Ruiz, representando la empresa principalmente que trabaja ahí, y bueno, de viva voz nos dijo qué está pasando en los mercados con este problema de China, Estados Unidos. Fue muy intenso el día de ayer, estuvo muy bonito la mesa, hubo mucha aportación de los alumnos. Quiero decirles que hubo participaciones en vivo por parte del auditorio. Estaba nuestras licenciaturas en Administración y Finanzas, Informática Administrativa. Estuvo muy interesante. Fue un video, bueno, tenemos el video pregrabado del día de ayer, que justamente es lo que vamos a proyectar en este momento. Sin embargo, para mí era muy importante que la maestra Lorena estuviera aquí conmigo, porque ella me apoyó, ella creyó en mí, en este viaje hermoso. Y bueno, maestra Lore, sí quisiera que usted nos platicara un poquito qué piensa, qué ha visto, qué expectativas tiene acerca de ello, maestra. Bueno, lo primero que quiero decir es que la iniciadora del proyecto fue la doctora Silvia, y yo solo escuché pues la propuesta. Me interesa mucho porque a lo largo de este año incluso he aprendido que los temas de economía, los temas de política, de nación, de finanzas, de administración, pueden ser vistos y abordados de diferentes vertientes. O sea, desde vertientes que pudieran ser no tan conocidas y que impactan a otras partes o a otras escuelas o formas de estudio. Por ejemplo, recuerdo mucho tu programa donde vino una psicoanalista a hablar acerca de los trastornos alimenticios. Así es. Pero hacía la relación de cómo la industria nos proyecta o nos vende una imagen que nosotros compramos y que va hacia el mundo interno, ¿no? Cómo hacían este pasaje. O incluso con todo lo que tiene que ver y que está actualmente pues en boga, las discusiones del medio ambiente, ¿no? Y cómo también la parte económica, las políticas, la forma incluso de concebir el mundo, cómo debe ser administrado, impacta en el medio ambiente. Entonces, para mí es una oportunidad como profesional para escuchar otras formas de pensar el mundo, y de cómo también en el caso del psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico, me ha ayudado también a escuchar desde diferentes formas a mis pacientes. Y creo que eso también puede ayudar no solamente a los alumnos de psicología, sino a los alumnos de administración e informática a tener diferentes perspectivas o líneas de investigación de un solo tema. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué expectativas tiene acerca de algo que le gustaría que hiciéramos? No sé. Pues una de mis expectativas es que se pueda tener mayor alcance el programa, mayor difusión en nuestra comunidad y en IMPO y MESP, y en la comunidad externa.
Cuando inicia un cuatrimestre, yo acudo con la doctora Beatriz Chávez, que es nuestra directora general, a los grupos y les comento, a los grupos de nuevo ingreso y les comento de este proyecto. Entonces veo la cara de los alumnos de nuevo ingreso, de saber que existe este espacio para ellos o para sus profesores o para gente externa, y que incluso pueden tomar para poder alimentarse en horas independientes de sus actividades académicas cotidianas. Entonces, bueno, a mí me gustaría que todos los alumnos de Administración y Finanzas e Informática Administrativa participaran de alguna forma, escuchando el programa, proponiéndose para participar acá en la cabina, o a lo mejor haciendo enlaces institucionales o de sus trabajos, para que también pueda venir gente que nos pueda hablar de el proyecto de una nación. Excelente, muchas gracias. Justamente el día de ayer que estuvimos directamente en vivo con muchos de los chicos, que nada más fueron los de viernes y aún así nos llenó el auditorio, hubo inquietud y se acercaron diferentes alumnos, alumnas, y eso justo me dijeron que querían estar aquí en radio, que querían ayudarme a investigar, a invitar a lo que yo quisiera que ellos me apoyaran. Y entonces eso me entusiasmó mucho, porque justamente es lo que usted menciona, la inquietud de ellos, y son chicos que ya están avanzados, entonces los de nuevo ingreso pues ven el ejemplo y el ejemplo de los demás, y bueno, pues esperemos que las expectativas se cumplan. Yo estoy muy contenta, muy agradecida, de verdad le agradezco mucho nuevamente todo el apoyo. Quiero agradecer también a todo el equipo de producción, que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros, luego los traemos corriendo con cambios, y ellos tienen excelentes ideas, pero en especial quiero darle las gracias, chicos, por ese video tan bonito que me pusieron ayer en el auditorio. Fue sorpresa, fue algo muy bonito, usted ya lo había visto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a Marilyn también por todo el apoyo, al profe Israel también, que por ahí siempre está ahí al pie del cañón, apoyándome, al profesor Josué, a toda la academia en particular, a todos, y bueno, a toda población INPO-IMES. Maestra Lore, muchas gracias, esperemos que este no sea el único, y muchas gracias. No, gracias a ti, Silvia, porque creo que sin tu pasión y sin tu constancia, este proyecto no se hubiera sostenido. ¿Por qué? Porque el estar aquí, el programa cambió de horario, de los miércoles o los sábados, hacer una planeación, hacer objetivos, tener a Marilyn haciendo las cápsulas, con el equipo de producción, pero sin este seguimiento que tú todos los días le das al programa, esto no hubiera funcionado. Entonces, muchas gracias. Creo que los alumnos y los profesores y la gente que te puede sintonizar con interés de este tema, el agradecimiento tiene que ser hacia ti por la gran labor, el esfuerzo, y yo soy testigo de cómo, Silvia, eres una persona muy capaz y una persona que sabe hacer las cosas bien y que ama su trabajo. Muchas gracias, maestra, las lindas palabras que me motivan mucho. Pues bueno, ya se nos acaba el tiempo, maestra, porque está bien bonito lo que trabajamos el día de ayer, para que todo el mundo lo vea, ¿sí? Pero sin antes me das unos momentos, Esteban, por favor, para dar por ahí un aviso. Tenemos el 11º Congreso Internacional de Tanatología Siglo XXI en el plantel Montevideo, el curso precongreso. Se llama Cuidados Básicos en el Hogar para el Enfermo Terminal, 15, 16 y 17 de octubre del 2019, horarios matutino de 9 a 13 horas, vespertino de 16 a 20 horas. Los esperamos, está muy interesante, vengan, estamos a tiempo todavía, es un gran curso. No se vayan, vamos a ver un programa hermoso, regresamos en un momento. Esto es Extramuros, Economía y Nación, primer aniversario. Gracias, maestra Lore. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Extramuros, Economía y Nación. Les saluda Silvia Delgado González. Es un gusto que estén con nosotros en nuestro primer aniversario. Muchas gracias. Es un evento que tenemos en este momento entre nuestro auditorio. Tenemos a nuestros preciosos estudiantes de las licenciaturas en Administración y Finanzas e Informática Administrativa. La idea era que estuvieran aquí todos, pero sin embargo, pues es
los grupos que están ahorita son los que tienen tiempo para estar con nosotros. Es un gusto, de verdad, nuevamente que estén aquí con nosotros. Recuerden que estamos por la página de Facebook Radio Info, Extramuros Economía y Nación, y por YouTube. También quiero agradecer, antes que nada, a la maestra Lorena Polo, que ella fue la que tuvo el apoyo, la confianza hacia mi persona para hacer este proyecto realidad. Este programa va enfocado a las 2 licenciaturas, sin embargo, también es extensivo a las demás licenciaturas. Precisamente el título que le pusimos Extramuros Economía y Nación es porque Extramuros ve más allá de lo que podemos ver en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Qué hay detrás de esos muros que nosotros no vemos en ese momento? Economía, porque estamos inmersos en toda la economía, las finanzas, los problemas económicos, pero también las grandes oportunidades. Y nación, porque estamos todos aquí y somos una sociedad, una enorme sociedad para interactuar, para apoyarnos y para vivir mejor, ¿no? Por algo estamos aquí. De verdad les agradezco mucho, estoy muy contenta. Gracias, maestra Lorena. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo que nos acompañan para un tema pues de vanguardia, un tema importante que a todos nos afecta y que es interesante que lo comentemos. Quise hacer este programa de esta manera porque los problemas políticos, económicos y sociales se ven desde diferentes miradas. Para empezar, cuando iniciamos Extramuros, estuvo por aquí el maestro Salinas, que era de Viva, de la nueva bolsa de valores, que está directamente en lo que son los mercados financieros y toda la problemática que se ve real. Por lo tanto, yo me permití invitar a la maestra Aurora Ruiz Esparza, aquí presente, que nos hizo el favor de aceptar para que nos platique acerca de ello. Ahorita vamos a hacer la invitación formal. También tenemos a la maestra Elsa, que está aquí por nosotros. También en un momentito platicaremos de su currículum. Saben que es profesora de todos ustedes. A la maestra Karina García, decana de las maestrías en Educación y Evaluación Educativa. Al maestro Josué, que estamos aquí presumiendo que en este momento estamos estrenando seminario de titulación con él, con un gran récord de académico que ya estaremos platicando. Y bueno, ¿qué puedo decir del decano de psicopedagogía? El maestro Andrés Gómez, también con una gran trayectoria. La maestra Karina, por ejemplo, puede ver el problema que vamos a abordar, que ya está aquí en pantalla, acerca de la problemática que tenemos, pero desde la mirada de la educación. El maestro Andrés, desde la mirada sociopolítica, ¿verdad, Andrés? Sociopolítica. Los que estamos aquí, la maestra Elsa, el maestro Josué, pues estamos inmersos en administración y finanzas. Y bueno, repito, la maestra Aurora Ruiz, pues ella trabaja nos va a traer de viva voz información y todo lo que está sucediendo por ahí. Bueno, pues bienvenidos a su programa, Extramuros Economía y Nación. El tema que tenemos por hoy se llama la guerra comercial China versus Estados Unidos. Les doy la más cordial bienvenida. En este momento me permito presentarlos ya de manera ahora sí formal, empezando por la maestra Aurora Ruiz Esparza. Ella es maestra en finanzas bursátiles por la UNAM, con más de 10 años de experiencia en mercados financieros. Ha trabajado como trader en fondos de pensiones y actualmente colabora en Viva, Bolsa Institucional de Valores, como responsable del área de operaciones y market data. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Muy bien, tenemos también a la maestra Elsa Corrubansko. Ella es ingeniero bioquímico en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Administración de Negocios, Calidad y Productividad de la Universidad Tec Milenio.
Es directivo en educación básica desde hace 23 años y es docente de IMPO e IMES. Bienvenida, maestra Elsa. Bueno, la maestra Karina García Juárez, ella es docente, tallerista y conferencista y terapeuta. Su formación académica tiene un postdoctorado multidisciplinario en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa, un doctorado en educación en la Universidad del Valle de México, una maestría en educación en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tiene la licenciatura en psicopedagogía en la Escuela Normal de Especialización y tiene una licenciatura en educación especial en el área de atención auditiva y de lenguaje. Un aplauso para la maestra, bienvenida. El maestro Josué Vargas Mendoza, él tiene una maestría en administración, organizaciones y licenciado en administración por la UNAM, Facultad de Contaduría y Administración. Tiene una experiencia de 10 años en nivel de licenciaturas ejecutivas en diferentes universidades como IMPO, IMES, VM, ULA, impartiendo clases en carreras de administración y finanzas, de derecho, de modo presencial y en línea. Actualmente es consultor de empresas, tiene una experiencia en empresas privadas por lo menos en un término de 19 años. Ha trabajado en las áreas de recursos humanos, calidad, mejora de procesos, operaciones, etcétera, etcétera, Joel. Bueno, él ha gestionado o está gestionando a nivel central áreas de atención ciudadana. Y bueno, un aplauso por favor para el profesor. Y bueno, cerramos con el maestro Andrés Gómez Espinosa. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, es pedagogo por la Universidad Pedagógica Nacional, es maestro en desarrollo educativo también por la Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto es docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en donde ocupa el cargo de decano de la licenciatura en psicopedagogía. Un aplauso fuerte para el profesor Andrés. Bueno, pues sin más preámbulos, les damos nuevamente la más cordial bienvenida. Vamos a ver por ahí la introducción de lo que ellos me hicieron favor de enviarme, un resumen de todo. Y bueno, por ahí está Marilyn. Muchísimas gracias, Marilyn, por todo el apoyo. Vamos a verla y regresamos en un momentito. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Beer Mondragón, estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía Generación 30 y les doy la bienvenida al programa de aniversario de Extramuros, Economía y Nación. El tema de hoy es la guerra comercial China versus Estados Unidos. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es un conflicto comercial iniciado en marzo de 2018, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciase la intención de imponer aranceles de $50,000 millones a los productos chinos, argumentando un historial de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual. En represalia, el gobierno de la República Popular China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses, incluyendo en particular la soja, una de las principales exportaciones de Estados Unidos a China. A partir de ese momento y hasta el 1 de septiembre de 2019, se han impuesto aranceles a ambas naciones. Estados Unidos ha grabado $512,000 millones a China con tasas del 10 al 25% y a su vez China ha grabado $120,000 millones a Estados Unidos. A lo largo de este periodo han sido afectadas un sinnúmero de compañías, entre las que destacan las empresas tecnológicas como Apple, Google, Huawei, entre otras, así como los mercados financieros de capitales y divisas. Una nueva ronda de diálogos de funcionarios de alto nivel de ambas partes se llevará a cabo en la capital estadounidense entre el 10 y 11 de octubre, esperando avance en las negociaciones y llegar a un acuerdo, esperando beneficiar a las personas de los países y al mundo. En caso de no lograr un acuerdo entre ambos países, amenazan con imponer nuevos aranceles e incrementar los actuales. La arena política es la consecuencia de la disputa económica. Desde el marxismo, la base económica da origen a los factores políticos.
representa una lucha no exclusiva de dominio abstracto, sino de la supervivencia. La política tiene como elemento medular la acción de una parte sobre otra, que por supuesto no espera un embate de manera pasiva, está dispuesta a realizar una devolución. En la pugna de China contra Estados Unidos se expresa un enfrentamiento de un poder emergente, pero con una identidad milenaria, haciendo las veces de la instancia novata que osa desafiar a la autoridad instaurada. Si bien China desde hace más de 2 años ya se consolidó como la economía más grande del mundo, ello no ha implicado la sumisión plena de la instancia que pareciera ha sido vencida. Rebasar económicamente es apenas un momento en la relación dinámica, no es un triunfo global, absoluto, ni mucho menos fijo. Está sujeto a la recomposición de Estados Unidos, por lo que China debe apresurar el paso en otras esferas, especialmente la militar y su derivado inevitable, la cultura. Y con esto damos inicio al programa de hoy. Bienvenidos y felicidades. Bueno, pues entonces nos vamos directamente con la maestra Aurora Ruiz. Así de manera general, ¿qué nos puedes platicar acerca de este tema, maestra Aurora? Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo por formar parte de tu primer aniversario. Muchas felicidades. Y bueno, entrando de lleno al tema, como bien saben, la guerra comercial entre China y Estados Unidos lleva poco más de un año. Realmente inició a finales de marzo del 2018, cuando Estados Unidos aplica una serie de aranceles sobre los millones de importación en dólares que hace China a este país, argumentando que hay prácticas desleales de comercio y por robo de información y de propiedad intelectual, ¿no? A lo largo de todo el 2018, ambas naciones lo que hacen es estar imponiéndose aranceles mutuamente, sobre todo en productos especializados, por ejemplo, aviación, aluminio, ciertos productos agrícolas, carne de cerdo, por ejemplo, soya, en donde Estados Unidos es el principal importador de China. De hecho, a finales de mayo del 2018, China lo que hace es decide cerrar completamente los pedidos de soya hacia Estados Unidos. Y así fueron sucediendo los acontecimientos durante todo el año de 2018. China acude a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, para interponer quejas sobre esta situación. Evidentemente no pasa nada, ¿no? Como todos bien sabemos. Y entonces continúa toda esta serie de dimes y de diretes que no solo afectan pues, a estos dos grandes gigantes de la economía mundial, sino que ustedes saben lo que pasa en un país o en otro, pues le afecta grandemente a todos los demás países, a los mercados financieros en específico, que es lo que yo veo, que es lo que hemos visto, pues una volatilidad increíble en los mercados, no solo en el mercado estadounidense, que es el más grande hablando financieramente, sino también en los mercados emergentes, como lo es México. Estamos en niveles de las bolsas de valores de hace 5 años. Como ejemplo, por ejemplo, el IPC, antes de que iniciara esta guerra, se esperaba que en 2019 termináramos por arriba de los 50,000 puntos. Hoy en día estamos en 42,000 puntos. Eso lo único que demuestra es que pues, este miedo a las inversiones, el que ya no haya esa seguridad para poder hacer crecer las economías, y pues evidentemente también les afecta directamente a las divisas, ¿no? México ha tenido una pérdida en el poder adquisitivo de su moneda importante. Si ustedes ven las gráficas, ya sea en Bloomberg, en Reuters, hasta en Yahoo Finance, pueden ver cómo ha sido una montaña rusa básicamente el tipo de cambio estos últimos años, no solo impactado obviamente por cuestiones políticas, económicas y sociales en nuestro país, sino sobre todo impactados por todo el entorno económico global. Otra cosa importante que tenemos es que dentro de esta guerra comercial, que en un principio inició, como les comenté anteriormente, por propiedad intelectual y a lo mejor prácticas comerciales desleales, el 29 de mayo del 2018 Estados Unidos decide poner aranceles a productos específicos y muy importantes en la tecnología, hablando industrialmente a China. ¿Sobre qué se trataba esto?
por productos fotovoltaicos y energías renovables. En mi muy particular punto de vista, si ustedes me preguntan, yo creo que más que una guerra comercial, es una guerra por tecnología. ¿Por qué? Pues porque China, o sentimos que Estados Unidos está tratando de detener o de contener a un China creciente. Un China que tiene como objetivo en 2025 tener y recuperar el terreno perdido de todos estos años en áreas avanzadas como la aviación, fabricación de chips, microchips, vehículos eléctricos y baterías. Y justamente en mayo del 2018, Estados Unidos decide poner un arancel importantísimo del 25% a todas estas importaciones y desarrollos sobre China. Eso no sale tan común en las noticias, ¿no? ¿Qué más pasa? Bueno, pues que también viene una pelea tremenda por China y por Estados Unidos para ser líderes comerciales y mundiales en inteligencia artificial y en telecomunicaciones, sobre todo la red 5G. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente en los próximos años lo que buscamos es tener toda una red de inteligencia artificial para poder crear ciudades inteligentes. Y esta red 5G se va a basar o va a ser la infraestructura y la base para poder crear todo esto. Y China tiene el desarrollo y tiene la gente capaz para hacerlo. Y Estados Unidos no quiere permitir eso porque China ya no dependería de ellos en un futuro para esto. Entonces creo que es una visión importante, que abramos el panorama, que no solo nos quedemos con lo que nos dicen las noticias o los espectaculares, ¿no? Vayamos más allá, los invito a que estudien, a que investiguen, a que se creen su propio juicio y con esto podamos tener mayor conocimiento de las cosas, ¿no? O por qué se dan y cuáles son los efectos que puede tener. Básicamente, ¿qué tenemos algo bueno? No todo es malo. Si ustedes se preguntan, ¿qué tiene de bueno México? Bueno, sí, México tiene algo bueno de esto. Hoy en día se ha convertido el principal importador de Estados Unidos sobre Canadá y sobre China, importando tecnología automotriz, autopartes y dos sectores muy importantes que entran en escena. Uno, la industria aeroespacial y dos, el sector electrónico. Por eso es tan importante para nosotros poder firmar el TIMEC lo antes posible y de este modo tener esas tarifas arancelarias con privilegios para tener obviamente un ingreso asegurado y que no nos afecte de forma tan tremenda como lo ha hecho hasta este momento esta guerra comercial. Vamos a mensajes y regresamos con las preguntas. Esto es Extramuros, no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias, ya estamos de regreso en Extramuros. Muchas gracias, maestra Aurora. Continuamos con la maestra Elsa. ¿Qué nos puedes platicar desde tu mirada, por favor, maestra? Muchas gracias, Silvia, y mi agradecimiento sobre todo por la invitación a este programa, compartirlo con ustedes. Un aniversario se dice fácil, pero implica mucha responsabilidad, mucho compromiso. Pues dando un poquito seguimiento a lo que nos comenta Aurora, y desde el punto de vista administrativo, no podemos dejar de lado el que las ciencias de la administración no tienen fronteras y tampoco las técnicas que se llegan a utilizar en estas. Entonces, si nosotros observamos la situación, este conflicto que existe ahorita entre Estados Unidos y China, no podemos olvidar que todo esto parte de una administración. ¿Qué tipo de administración se lleva en cada uno de esos países? Depende obviamente del tipo de respuesta que se esté dando en este momento a un conflicto como el que estamos hablando. Sabemos y tenemos claro que una organización no está dada exclusivamente porque exista como tal. Tenemos que tomar en cuenta los recursos y en esos recursos, no nada más los materiales o los financieros, una parte vital son los recursos humanos. Y entonces, para poder hablar nosotros de estos dos países, pues obviamente tenemos que regresar un poquito la mirada e identificar cuál es el tipo de administración que se ha dado o que se da en cada uno de ellos. ¿A qué tenemos que llegar? A un poco más de fondo, identificando qué es lo que sucede.
Tenemos que vincular la administración con las costumbres de cada uno de esos países. ¿Qué identificamos en el caso de los norteamericanos, de una cultura en donde pues obviamente la tendencia es quiero, puedo? O sea, la administración va en esa línea de quiero, puedo. ¿Qué significa? Si estoy hablando del quiero, es por objetivos, si estoy hablando del puedo, es por resultados. ¿Y esto a qué me lleva? En ese inter del quiero, puedo, entonces identifico. Si lo que obtengo es igual o mayor que lo que yo me planteé como objetivo, pues obviamente tengo ganancias. Si al contrario, ese resultado es menor que el que yo me fijé como objetivo, entonces estoy hablando de pérdidas. Y si esto lo identificamos como organización, como país, como administración a ese nivel, ¿qué es lo que llega a suceder? Que entonces identificamos quién gana, pues obviamente los mejores. ¿Quiénes pierden? Los peores. ¿Quiénes permanecen? Los que de alguna manera se adecúan a un ambiente. Y lo hemos comentado incluso en clases, ¿no? ¿Qué tan importante es en la administración el hablar de contextos? No hablamos de organismos, no hablamos de instituciones individuales y aisladas del mundo. Si en este aspecto nosotros identificamos que para la economía y para la administración en Estados Unidos es una línea de quiero, puedo, ¿qué es lo que podemos identificar en la contraparte oriental, la parte de los chinos? Y obviamente hay toda una cultura milenaria en donde el aspecto humano es totalmente diferente. ¿Qué podemos identificar en ese modo administrativo chino? Entonces ahí podemos hablar de que es instruirse por sí mismo y acomodar a las personas. ¿A qué nos referimos? La filosofía que ellos de manera personal trabajan es muy diferente a la filosofía que se trabaja en Occidente. En ese aspecto, ¿qué es lo que pondera en el caso de cuando estamos hablando de los orientales? Pues obviamente los administradores y los trabajadores mantienen una relación totalmente diferente. ¿Cuál es esa relación? En el modo oriental, esto va dirigido hacia el hombre, es una orientación profundamente humana, a diferencia de lo occidental. Esas direcciones que podemos observar nosotros en la filosofía o en la administración oriental, específicamente en China, consideran que la persona es lo principal. Y desde ahí existe una gran diferencia con lo que se contempla en Estados Unidos. ¿De qué depende el avance? Pues obviamente del esfuerzo de cada una de esas personas. La administración en el modo chino se podría decir que es una administración de la naturaleza humana. Por otro lado, la reunión, o sea, quienes se reúnen en algún momento para compartir y para pertenecer a una misma organización, esta es una administración en donde se reúnen por coincidencias, por ideas y no solamente porque así lo determina una línea o una estructura organizacional. Y resolver los problemas de una manera razonable es mejor que emplear la fuerza o la imposición. ¿Qué determinamos? Pues obviamente la armonía que se debe regir en una empresa china se basa en que es una comunidad del pensamiento en donde los conflictos, ¿cómo se resuelven? Mediante leyes y mediante la comunicación. La administración occidental, ¿qué es lo que se considera? Se considera un centro, se hace un criterio de dividir, nosotros especificamos departamentos, planteamos perfiles, seleccionamos personal y de acuerdo a eso funcionan nuestras administraciones en occidental. ¿Qué sucede en Oriente? En contraparte, podemos decir que se busca las personas según, en el caso de Occidente se busca las personas según el asunto. En el caso de Oriente, esto funciona como troncos o ramas en donde todos parten desde una base directiva y trabajadores son los que van complementando esa filosofía. Bueno, para concluir, nosotros podemos mencionar que los chinos
no tienen una metodología para la administración según la observación occidental. Los chinos obedecen sin pensar y los chinos atribuyen errores a otros y no les gusta ser responsables. Cosa totalmente contraria a lo que es la filosofía y la mentalidad de la empresa china. ¿Ok? Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Un aplauso, por favor, a la maestra Elsa. Bueno, pues continuamos con la maestra, la doctora Karina García. Ella, les recuerdo, es decana de la Maestría en Educación y Evaluación Educativa y ella nos va a comentar acerca de este tema desde su mirada. Por favor, muchas gracias, maestra, bienvenida. Gracias. Bueno, pues primero agradecer estar en este primer aniversario. Felicidades, maestra Silvia, felicidades a Extramuros y por supuesto a la licenciatura de Administración y Finanzas, que es para quien se dirige este programa. Un honor. Hace poquito te encontraba y decíamos, oye, un año, qué rápido, y seguramente un año de muchos aprendizajes en esos espacios como es la radio. Pues bueno, desde la parte de la mirada de educación podemos estar observando desde las noticias tan cotidianas. A mí me gustaría preguntarles cuántos de ustedes ven las noticias de forma diario, leídas o vistas en cualquier medio de comunicación. Levanta tu mano. Ok, y entonces si miramos, estaríamos diciendo que pareciera que somos ajenos a planteamientos de política, de economía, porque por ejemplo, pues educación China, Estados Unidos, pues pareciera que no afecta. Ya nos decían las maestras de esta mirada cómo es que sí, la moneda ha tenido ciertos devalúos que van afectando la economía del país. Ahorita escuchando a la maestra Elsa, ella decía que Estados Unidos dice, quiero y puedo. Y yo pensé de inmediato, dije, Estados Unidos dice, quiero y lo tomo. Ajá. Dentro de una educación de una máxima potencia que se ha venido virtiendo desde hace mucho tiempo, Estados Unidos se posiciona así ante muchos países. De hecho, como dato curioso, Estados Unidos es uno de los países que no firma tratados en derechos humanos. Obliga a muchos países a que sí los firmen. Por eso es que aquí no hay pena de muerte, entre muchas situaciones, pero en Estados Unidos sí. Y si eres un mexicano, sí pueden aplicarte la pena de muerte si estás en territorio y infringiste sus leyes. Ajá. Entonces es un dato curioso. Pareciera que no tiene nada que ver, sin embargo tiene que ver mucho con esta cultura de la educación. Estados Unidos había estado acostumbrado a decir esto, quiero algo y lo tomo, e invado naciones. Por supuesto que en este momento con la política y todo lo que se está virtiendo con China, pues se encontró, me parece que a otro igual. Y tal vez analizando esta situación, que los economistas seguramente tienen mucho más información que yo, la potencia que se está convirtiendo o en la que se está consolidando China, pues le da esta batalla de decir no es de querer y tomarlo. Puedo responder incluso estar en este momento, tras un año de estas situaciones de dimes diretes, pero si tú subes, yo subo, un país que no tuviera los elementos económicos, políticos y culturales no lo sostiene. No podría responderle de igual a igual a Estados Unidos. ¿Qué se está jugando Trump? Pues su reelección del siguiente año, ¿sí? Y en esta idea de la máxima potencia, de este autoritarismo y de esta idea de imponer, se está jugando una idea de la reelección. Había venido Estados Unidos desde un planteamiento con su presidente anterior, que para muchos fue muy grato y para otros no tanto. Dentro de la cultura del estadounidense, muchos no estaban a favor del expresidente anterior. Por eso es que cuando Trump llega, pues había mucho esta idea de por qué alguien tan autoritario, por qué alguien tan descortés, por qué alguien con tan falto, me atrevo a decir a lo mejor hasta de educación, pero esa es solo mi mirada, tal vez no lo sea así. ¿Por qué alguien así? Y entonces, en mi planteamiento, lo que yo revisaba dentro de esta información, yo consideraba, esta es la mirada del estadounidense, si bien no de todos, no vamos a calificar a todos, pero esta es la mirada del estadounidense que va y toma, que va y se posiciona siempre como una máxima potencia para poder restringir y establecer sus propias leyes fuera incluso de sus territorios. Y México es un claro ejemplo de estas situaciones que tiene Estados Unidos.
México, por supuesto, no se va a meter en dimes y diretes porque no tendríamos una consolidación para poder económica, para poder responder, y por lo tanto México va a estar muy neutro, muy pacífico, cediendo seguramente con el vecino para poder tener como una estabilidad en este momento que también estamos viviendo. China, sin embargo, se está posicionando. La idea de China es sí responder. Recordemos que en la parte de educación tienen un valor al trabajo y de disciplina bastante interesante los modelos educativos en China, y que lo han hecho en este momento llegar a posicionarse como una potencia económica que se pone en este posicionamiento con una de las potencias como Estados Unidos, pues nos lleva a repensar y plantear, ¿no? Tan solo modelos de exámenes de PISA los han ganado, y entonces decimos, hay una parte de inversión muy fuerte que se le ha hecho a un país que a lo mejor no mirábamos hace algunos años, que se desvaloraba incluso, es chino, no es de calidad. Y ahora pregúntate, chequen sus teléfonos celulares, no digan marcas, pero chécate tus teléfonos celulares en la parte de la tecnología, ¿qué teléfono traes? Ajá. Y qué teléfonos, sin hablar de marcas, se están quedando en segundo plano, porque te está dando un país o otro país un acceso a lo mejor mucho más inmediato a ese valor adquisitivo, a lo mejor si hablamos de tecnología y hablamos de computadoras, de teléfonos celulares y demás. Entonces, de la parte de la educación tendremos que replantear por qué un país, hablando de máximas potencias, están luchando tanto, y por qué ahorita es el posicionamiento de me mantengo. Hay muchos intereses políticos y por supuesto económicos que se están jugando. Gracias. Ya estamos de regreso, esto es el aniversario de Extramuros. Continuamos con 2 preguntas para la maestra Karina. 2 preguntas, por favor. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Fancy Ortiz, vengo de la carrera de Administración y Finanzas de la 11ª generación. Mi pregunta es, ¿qué papel debería jugar México en esta guerra? Porque si bien estamos pegados a Estados Unidos y tenemos esa corriente, estamos siendo invadidos por China. Lo vemos en los mercados, como bien lo dijo, en los productos, no solo en celulares, en juguetes, electrodomésticos y un sinfín de cosas que nos están invadiendo. Pues de forma personal, considero que México sí tendría que tener una postura neutra. Tenemos una deuda que nos limita en muchos sentidos. En esta idea de que nos invada una economía o productos de otro país como es China, pues es producto justo de esta neutralidad. No puede decir no aquí y no acá, o sí aquí y sí acá. Creo que México perdería en determinado momento cuando esto se decida quién de los dos, no sé si sería la palabra correcta gana o pierda, si eso sea aceptable en ganar y por supuesto también le implica a México tener una oportunidad de acceso a las diferentes fuentes políticas económicas y de inversión en ambos países. Mi nombre es Gabriela Cornejo, soy de la maestría en educación y no es una pregunta, sino más bien sería un comentario también a lo que había dicho anteriormente el compañero de administración. En la parte que él dice, ¿por qué China ha logrado tanto en tan poco tiempo? Pero yo creo que China no es en tan poco tiempo, sino trae una tradición milenaria donde sus valores se han seguido pasando de tradición en tradición. Y nosotros como pueblos precolombinos, pues también lo teníamos, pero yo creo que somos un pueblo nuevo porque a partir de la conquista creo que iniciamos desde cero otra vez. Y en la cuestión de la parte educativa, pues no hay que olvidar que sí, China tiene unos estándares muy altos, pero también tiene unos estándares muy altos en suicidio, ¿no? Por esta parte de la exigencia en la disciplina. Sería todo. ¿Quieres comentar algo, no? Pues bueno, sí, tomando de referencia a lo que dice Gaby, en esta idea de la disciplina, sí, hay estándares altos en la calidad de la educación en China, pero sí tienen un significado distinto a lo que México concibe como disciplina. Seguramente eso es a lo que hace referencia Gaby con esta idea de suicidios por la disciplina, que sí es muy rigurosa, 10 horas de clase reales en esta disciplina y constancia que no vamos a criticar, es su modelo y es así como han logrado posicionarse en este momento. Tampoco vamos a estar a favor, simplemente como espectadores nos sirve como un referente educativo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Cari. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con el maestro Josué Vargas Mendoza, desde su mirada personal. Un aplauso, por favor, para el maestro. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación, maestra, y muchas felicidades por el programa de Extramuros. La verdad es que un honor estar con estas personas aquí compartiendo la mesa. Muchísimas gracias y gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Ya se ha dicho bastante respecto al tema, se ha comentado creo que de una forma muy interesante todos los ámbitos político, social, educativo, ¿de qué les hablo, no? Que está habiendo tanto por abordar. Les voy a platicar un poquito desde mi perspectiva. Estuve investigando y sacando algunos datos. Creo que uno de los elementos muy importantes de este conflicto, y se mencionó desde el inicio, es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, ¿qué es esto de la propiedad intelectual? Pues bueno, no es otra cosa más que las patentes que se utilizan para que justo esos celulares que les preguntaba hace rato la maestra, de qué marca son o cómo funcionan, lo hemos comentado en clases. ¿Quién fue el creador del touchscreen? ¿No? Pues quién sabe. Pero quien haya sido esa empresa, las demás sí o sí le tuvieron que pagar por los derechos para usar el touchscreen. Porque no podían quedarse fuera de mercado, no podían meter a todo su equipo de investigación a desarrollar la aplicación para entonces salir adelante y entonces venderlo, y 4 años después que ya te comió en el mercado, porque esto es un tema de oferta y demanda, ya te comió en el mercado, entonces pues quedas fuera del mercado. Y casos de esos hay muchísimos. Tenemos por ahí ¿alguien se acordará de sus BlackBerry hace años? ¿No? Bueno, los que ya tenemos algunos años de experiencia acumulada, nos acordamos de nuestro BlackBerry, y ese BlackBerry pues desapareció. Simple y sencillamente no se actualizó. ¿Qué ofrecía como ventaja competitiva en su momento BlackBerry? Los mensajes entre BlackBerrys. Porque en aquel momento histórico era que las telefonías, las compañías, te vendían los mensajes y te vendían las llamadas. Y entonces alguien dijo, bueno, pues quitemos los mensajes y entonces creemos mensajeros instantáneos, WhatsApp, todo el mundo tiene un WhatsApp ahorita, he visto varios que de repente lo voltean a ver ahorita, y entonces a través de eso el valor agregado, y a ese es otro punto, el valor agregado del producto y del servicio queda desplazado. ¿Derivado de qué? De una propiedad intelectual, derivado de toda esta investigación que se hace. Estados Unidos, algo que ha manifestado y ya se comentó es, los chinos están haciendo malas prácticas. ¿Por qué? Porque están haciendo reingeniería en reversa. ¿Qué es esto? Toman los productos y los hacen hacia atrás para verificar qué tiene y los mejoran. Y una vez que los mejoran, entonces van y registran en la Oficina de Marcas y Patentes de sus países. Y es válido, porque le modifican elementos, reconocen las patentes de quien ya lo hizo antes, estadounidenses de donde sean, y dicen, pero esto es nuevo, este elemento es adicional y esta es la diferencia. Y entonces a partir de ahí, sacando el dato de esto, vemos como al 2017, datos al 2017 de la Oficina de Patentes a nivel mundial, Estados Unidos registraba alrededor de 600,000 patentes y los chinos registraban alrededor de 1,300,000 patentes. O sea, lo están duplicando prácticamente, ¿no? Entonces, es una guerra sí comercial que se ha vuelto derivado de un tema tan importante como la propiedad intelectual. Y esto me lleva a muchas otras variables como es, preguntaban hace rato, ¿y cómo deja México esto? Si nos basamos en la propiedad intelectual, creo que lo deja muy mal parado. ¿Por qué? Porque somos un país que consume tecnología, no la creamos. Consumimos toda la tecnología que quieran, compramos todos los dispositivos que quieran o que puedan y a partir de ahí entonces hacemos nuestras vidas. El día de hoy muchos de nosotros hemos utilizado N cantidad de patentes en el día que no son de mexicanos. Y si vemos los históricos de patentes en México, pues son realmente paupérrimos el nivel de patentes que hay por mexicanos. Hay muchas patentes que se hacen en México, pero la gran mayoría son de extranjeros, pero hechas por mexicanos son pocos. Entonces, quisiera enfocarlo a esta parte de la propiedad intelectual y de ahí se van deslindando muchos elementos, por eso los aranceles, por eso toda esta parte en la cual Estados Unidos empieza a darse cuenta que tiene que importar más de lo que exporta a China y entonces se dan cuenta que la balanza comercial no cuadra, que no les da los números y a partir de ese momento entonces empiezan a darse cuenta que realmente China, si los vemos a nivel de Producto Interno Bruto, los números, Estados Unidos sigue siendo más grande todavía, pero a nivel de importaciones, que es una parte muy importante, ya lo rebasó China por mucho y por años, ¿no? Entonces, realmente es interesante. Se lindan otros temas como la mano de obra que se mencionaba también. La mano de obra de China es muy barata. Quisiera compartirles un dato también que me pareció
relevante. ¿A qué se dedica China y a qué se dedica Estados Unidos? Y en los sectores o en las industrias, agricultura, industria y servicios, hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, en la agricultura china se dedica al 16.4%, Estados Unidos al 1.6%. Entonces vemos una diferencia interesante de la producción. Agricultura. Pues agricultura nada más y nada menos los básicos, lo que vamos a comer, lo que vamos a consumir, ¿no? ¿Cuánto producto chino tendremos aquí en nuestro país que consumimos? Bueno, voy a arriesgarme con mi comentario, pero a lo mejor hasta nopales chinos ya estamos consumiendo, ¿no? En una de esas. La industria, la parte de la industria como tal, China la tiene desarrollada o su participación es del 26.3% y Estados Unidos 18.8%. O sea, la industria de China es muy fuerte, está realmente muy avanzada. Y en donde Estados Unidos destaca por encima de China es en la parte de servicios. En servicios, China tiene 55.9% y Estados Unidos tiene 79.4%. ¿Qué significa eso? Justo, y retomando los comentarios, la cultura del estadounidense, ¿no? De yo voy a mandar, yo voy a dar las instrucciones, pero yo no voy a hacer. Si lo vemos tan claramente como tantos inmigrantes que tenemos, paisanos que se van allá a hacer, porque ellos no quieren hacer. Pues los chinos dicen, bueno, yo además me voy a poner a trabajar la tierra, me voy a poner a trabajar en servicios, pero también en industria o en tecnología, y es ahí donde se está rebasando de una forma bastante interesante. Hay muchos más elementos, se me acaba el tiempo, pero la parte de procesos, la parte de desigualdad entre países, si bien es cierto que son economías muy potentes actualmente, podríamos darle todo un programa, yo creo, la maestra nos podría orientar muy bien, en todo un programa en cuanto a la desigualdad económica que hay en esos países, también muy interesante, y que no necesariamente porque son potencias, eso, viéndolo desde la perspectiva de administradores, se irradia a toda la población. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Vamos a unos mensajes y regresamos en un momento para… Gracias. Ya estamos de regreso aquí en el programa de aniversario de Extramuros Economía y Nación. Qué bonito video, equipo de producción, muchísimas gracias, está muy bonito. Muchas gracias, y esto es gracias a todos ustedes. Aquí tengo varios compañeros que estuvieron conmigo ya y que salieron ahorita, ¿verdad?, en el video. Muchas gracias. Bueno, pues enseguida estamos cerrando con el maestro, cierre de lujo, con el maestro Andrés Gómez, en ese momento desde su mirada muy interesante, por eso quisimos dejarlo como cierre, sociopolítica. Entonces, pues el escenario es tuyo. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, y también agradezco la invitación en este festejo, conmemoración de un año de estar al aire. En efecto, se plantea como una guerra comercial, y el esquema clásico, el esquema, digamos, inmediato que se percibiría, es quién genera los mejores productos, pero las cosas no son exactamente así. El punto concreto, podemos tomar como referente, es una disputa de mercados. Recuerden, la historia nos arroja que tenemos algunos antecedentes muy fuertes, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, que su origen principal fue disputarse mercados. Debido a un desarrollo muy parecido al de ahora industrial, o sea, se empezó a producir mucho, y ahora lo intento colocar. Pues resulta que donde lo intento colocar ya está ocupado, así como viles tianguistas, viles comerciantes ambulantes, que es una forma, vulgar de describirlo, pero que esta condición trastoca aspectos mucho más importantes. En la llamada geopolítica se ha entendido como regiones que surgen con una fuerza importante y que amenazan desde hace algunas ya décadas con quitarle ese papel hegemónico a Estados Unidos. Si bien Estados Unidos tenía antes a otros enemigos, la Unión Soviética, y que se aventaron, híjoles, cuento del 45 al 39, una tensión, la llamada Guerra Fría, por la posibilidad de que ahora se enfrentan de nuevo en una conflagración, pues con unos efectos, ya había las armas nucleares muy fuertes. El enemigo, digamos, de Estados Unidos emergió disperso en varios. Si bien ahorita ya como se ha diluido, hace unos años se hablaba del BRIC, Brasil, Rusia, India y China,
como los que le harían un contrapeso a ese papel que tiene Estados Unidos. O sea, no solo es una fortaleza o una fuerza, mejor dicho, económica. Recuerden que Estados Unidos utiliza otros medios sutiles, estoy ironizando, las armas. O sea, tiene bases militares en distintos lados del mundo y es una manera de hacer valer que algunas cosas se lleven a cabo. Además, recuerden que Estados Unidos, después de la guerra de Vietnam, modificó ciertos esquemas de enfrentamiento, desarrolló un concepto que se le atribuye al Pentágono, la guerra de baja intensidad. Y una de estas cosas implica el manejo de los medios, el manejo de las opiniones, la visión que se tiene respecto a un hecho, un objeto, un sujeto, una región, y eso ha sido muy importante. Entonces tenemos dos contendientes. ¿Y cuáles son los recursos que emplea cada quien? Estados Unidos, le decía antes de esta charla, platicaba con la maestra Karina, que Estados Unidos, digamos, hereda un periodo colonial para establecerse en ese plano que se ha desenvuelto como de superioridad. Es un imperio, o sea, yo no tengo problemas en describir que sin duda cumple los requisitos con la condición de un imperio, es decir, un pueblo que influye, somete, ejerce decisiones sobre otros. Entonces, en este sentido, China, al haberse posicionado como una economía que incluso supera ya la norteamericana, sigue teniendo un desbalance. Imagínense remontar siglos de configuración de valores atribuidos a una condición de superioridad. Son raciales, culturales, y los tangibles, las armas. Las armas. Entonces, el haber llegado a un punto de economía que supera al contendiente no garantiza la permanencia incluso de mantenerse en ese plano pues de confrontación o de equidad. Si bien el materialismo histórico y particularmente lo dialéctico nos dice que el dinero determina la política. El dinero, o sea, la economía, determina las leyes, la cultura, la ideología. Quizá ahorita no se está cumpliendo exactamente esa teoría porque el valor del dinero por sí solo parece insuficiente para superar fortalezas o poderes, fuerzas que Estados Unidos adquirió a través de mucho tiempo. O sea, Estados Unidos empieza a posicionar en el mundo del siglo XIX, en la segunda revolución industrial. Y bueno, su punto álgido de potencia después de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los ganadores sin duda de esa guerra. Pero digamos, el arribo a esta fuerza económica de parte de China resulta, me parece, todavía aún menor para replantear la posibilidad de que supere Estados Unidos. Si bien yo les sugiero, se asomen a un autor que cobró, aunque el libro ya es un poco anterior, Choque de Civilizaciones de Samuel Huntington, Alan Turing, Podemos Convivir, o el recién fallecido Immanuel Wallerstein, que hablan justamente, hasta Chomsky también, que hablan de una crisis, de un hundimiento de esa hegemonía norteamericana en el mundo. Entonces, ok, Estados Unidos se hunde por sí solo también, su nivel de endeudamiento es impresionante, pero tampoco se avisora qué recursos, qué elementos tendría China para posicionarse, digamos, como la potencia que reemplaza en su carácter hegemónico a Estados Unidos. Yo lo veo que de manera individual no podría. Si es que hay una línea, porque inevitablemente en la disputa de mercados eso es el punto central. ¿Sale? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Quiero agradecer de verdad a todas las personalidades que estuvieron conmigo aquí apoyándome. Quiero agradecer a todos ustedes. Ya vi ahorita, bueno, escuché nombres de los que están siempre en línea, siempre están comentando. De hecho, tu primera pregunta siempre aparece en el muro. Muchas gracias. Este programa es de ustedes, lo saben, este programa es su programa y también es extensivo para las demás licenciaturas.
Enhorabuena, están ustedes sumados a este programa. Recuerden que quiero que participen también los chicos, los alumnos. Ya tenemos un proyecto interesante por ahí también para ustedes. Y bueno, pues este es su programa. Gracias nuevamente. Esto fue el aniversario, el primer aniversario de Extramuros, Economía y Nación. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos próxima semana.